Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia del doctor Manuel Juanes Nicoli. Buenas noches, estimado doctor. Muy buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Un placer realmente estar aquí. El placer es nuestro, estimado doctor, de compartir contigo. Estimado doctor, quisiera que nos cuentes tu trayectoria en el mundo del derecho, el cargo que ejerces hoy en día también, que estás como vicepresidente de la NEAES. Si nos contás un poco de vos, porque tenemos una gran audiencia que no son abogados en el mundo del derecho, todos te conocemos, sí. Pero para esa audiencia, si nos puedes explicar tu trayectoria. Bueno, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Derecho. Me inicié laboralmente en el Poder Judicial como practicante en un juzgado civil, luego fui ascendiendo, fui dactilógrafo, me tocó estar en el ámbito laboral también y finalmente en el ámbito penal, que es donde hoy en día me desempeño, ¿no? En el ámbito penal estuve como actuario, posteriormente fui actuario de atención permanente cuando entró en vigencia el vigente Código Procesal Penal, luego fui relator de la Sala Penal de la Corte Suprema y luego tuve la oportunidad de viajar, viajé a Madrid, hice un doctorado en Derecho Penal específicamente, estuve viviendo ahí un tiempo y bueno, luego volví a Paraguay, me reintegré a la función pública, estuve un tiempo ahí, luego ya me dediqué al sector privado, donde estuve un tiempo importante hasta que volví a entrar al sector público, específicamente fui asesor del directorio de ESAP en un periodo, posteriormente salí y volví a entrar al sector público ya con digamos, administración vigente como director jurídico del SENAVE. Y bueno, hoy en día me desempeño nuevamente en el ámbito privado, estoy abogado en la profesión, soy vicepresidente de ANEAES, y soy coordinador del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Ese fue más o menos un resumen de mi vida académica y profesional. La NEAES, convengamos que tiene que ver con la docencia, con la educación terciaria. Totalmente. Completamente. Mi querido doctor, hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y el derecho penal. ¿Qué podemos decir de la inteligencia artificial? ¿Qué significa IA? Bueno, digamos que hay cierto consenso en términos sencillos de que la inteligencia artificial lo que pretende es emular o imitar el pensamiento y el razonamiento humano. Obviamente a una velocidad muy superior a la que puede hacer la mente humana, pero bueno, básicamente esa es la idea. Coinciden, digamos, la mayoría de los autores en cuanto se refiere a esa cuestión. Cierto que hay una serie de cuestionamientos en cuanto se refiere al término inteligencia, ¿no? Que parece estar reservado solamente para la mente humana y no para las máquinas. Pero bueno, en líneas generales, cuando se habla de inteligencia artificial es emular o imitar el pensamiento humano, el razonamiento humano a una velocidad muy superior y con una capacidad de rendimiento quizás muy superior a la que puede hacer el cerebro humano, ¿no? Eso básicamente es lo que se entiende por inteligencia artificial, en donde se utilizan algoritmos, se conoce también la figura del machine learning o el big data, que digamos son términos asociados a la inteligencia artificial, ¿no? Eso trasladado al mundo del derecho, bueno, intuitivamente podemos decir que es o que va a ofrecer una serie de ventajas, desde mi punto de vista, ¿no? Pero también desventajas o, digamos, cuestiones problemáticas, ¿no? Como toda nueva tecnología siempre plantea una serie de cuestiones y hasta incluso ciertos temores acerca de lo que pueda ocurrir con la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho y sobre todo, o específicamente en el ámbito del derecho penal. Claro. Digamos que hay dos niveles, por decir, de inteligencia artificial. La inteligencia artificial más leve, aquella que no está tan automatizada, y la inteligencia artificial más fuerte, que vendría a ser aquella en la que sí hay cierto grado de automatización, en donde, digamos, la máquina ya toma, por decir, decisiones por sí sola. Eso, trasladado al mundo del derecho, puede generar sin lugar a dudas una serie de conflictos. Imagínese, en algunos países ya existe la figura del juez robot, ¿no? Un juez que puede tomar una decisión acerca de un caso determinado. Obviamente eso sí que plantea una serie de problemas, sobre todo en cuanto se refiere a la posible
deshumanización del derecho, ¿no? Alejar el lado humano, el factor humano del juez en cuanto se refiere a una decisión judicial. También tiene ventajas, ¿no? Ventajas sobre todo referidas a ciertas actividades que desarrollan los abogados, como puede ser la búsqueda de jurisprudencia, la obtención de una línea jurisprudencial o argumentativa para un cierto caso, la elaboración de un contrato, la revisión de un contrato, la resolución de asuntos que no requieren mucha complejidad, ¿no? Imagínense lo que ocurre, por ejemplo, en la cantidad de denuncias que ingresan en el Ministerio Público, por ejemplo, con una herramienta de inteligencia artificial se podría lograr sustituir en cierta manera ese trabajo casi mecánico que hacen los funcionarios al momento de resolver cuestiones que son sencillas, como accidentes y cuestiones que no revisten, digamos, mayor gravedad. También la elaboración de algunos fallos, ¿no? O por lo menos tener una línea argumentativa. En la práctica sabemos que muy pocos fallos son elaborados ex novo, es decir, son elaborados sin utilizar un modelo, como se dice, de fallo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, en cierta forma, eso también podría ser una ventaja o facilitar la labor del abogado, del juez, de aquella persona que intervenga de alguna manera en el sistema jurídico, ¿no? Por relatar, digamos, algunas cuestiones, algunas ventajas que podría dar y también las desventajas que podría tener. Hay que tener en cuenta que muchas de estas herramientas están pensadas y puestas en práctica en un sistema como el sistema anglosajón, que tiene como principal característica el sistema de precedentes jurisprudenciales. Claro. Entonces quizás pueda ser más de aplicación más sencilla, a diferencia, digamos, de lo que es el sistema europeo continental, que también es el sistema latinoamericano, por decir, en donde, bueno, parece que el derecho es de aplicación un poco más romántica, no tan automática, no tan pragmática, no sé si me explico, ¿no? Sí, te vas explicando, incluso había leído un artículo hace un tiempo ya de Watson, que sería el abogado de IBM, International Business Machine, había sacado, pero era para el sistema anglosajón, un sistema de precedentes, de jurisdicciones, de jurisprudencia, y que tenía un acierto altísimo y podía procesar no sé cuántos casos a la vez. O sea, básicamente lo que decía es, abogados, ha terminado. Sí, bueno, eso se dice. Como toda revolución, porque es una auténtica revolución, inclusive se la denomina como la cuarta revolución industrial, genera ciertos miedos acerca, bueno, va a desaparecer el rol del juez, del abogado. Eso en realidad no es así. Siempre, o al menos yo considero que siempre va a estar vigente y presente en la actividad del juez. En cuanto a la posibilidad y el grado de acierto es interesante, sobre todo en aquellos casos en donde se utiliza como sistema predictivo, ¿no? A fin de establecer la reincidencia, por ejemplo, de una persona que está solicitando, por ejemplo, la libertad condicional. Ese sistema existe, se llama COMPAS, existe en Estados Unidos y ha generado una serie de conflictos. Tiene una ventaja la automatización, por decir, del razonamiento, no, de la resolución, que tiene que ver con la eliminación por completo de la subjetividad, de la parcialidad y por ende de la arbitrariedad. Porque se supone que la máquina siempre va a resolver de la misma manera. Sí. No se va a ver influenciada por ningún factor externo. Claro, no. Pero la contracara de eso es la deshumanización, por decir, de la resolución, en el sentido de que, bueno, no tendrá en cuenta muchas cuestiones que quizás tiene en cuenta un juez al momento de resolver algún asunto. Entonces, tiene el lado positivo y tiene el lado negativo. Y volviendo un poco al COMPAS, que es un programa que puede, digamos, entre comillas, predecir la reincidencia. En un caso muy conocido, la herramienta esta de inteligencia artificial, en cierta forma, tuvo un resultado muy elevado acerca de la posibilidad de reincidencia de una persona y fue rechazada la libertad condicional. La defensa alegó en ese momento no tanto la cuestión o lo que se resolvió por medio de la máquina, sino lo que tiene que ver con la opacidad, ¿no? Y con el posible sesgo discriminativo que puede haber en la resolución. ¿A qué me refiero con la opacidad? Y bueno, con la dificultad de saber y conocer cuáles son los argumentos o cuáles fueron los elementos que tuvo en cuenta esa máquina para llegar a esa conclusión. Claro. Por lo tanto, hay una clara vulneración del principio
del ejercicio de la defensa. Sí. Yo no puedo saber de qué manera se llegó a esa conclusión. Además de tener en cuenta o no perder de vista que los datos que hacen que se llegue a esa conclusión pueden tener un cierto sesgo discriminativo con relación a raza, sexo, edad, cuestiones socioeconómicas y demás, que también puede llegar a afectar de manera importante el resultado. ¿Cómo se puede dar un sesgo discriminativo por parte de inteligencia artificial? Porque supongamos que la persona que se encarga de cargar los datos de los cuales se va a servir el algoritmo para obtener o enviar un resultado tiene una fuerte carga discriminativa. Por ejemplo, darle mayor importancia a, por decir, a una cierta raza en cuanto se refiere a la posibilidad de reincidencia. Okay. O personas que viven en un cierto sector de una ciudad como personas que tienen un alto grado de reincidencia o alguna otra cuestión que tenga cierto, como digo, factor discriminativo, que es justamente lo que se le cuestiona muchas veces y que también puede ir un poco con el lado de los derechos humanos a estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Porque claro, se sirven de datos que alguien los cargó ahí. Esa persona fue la persona encargada de discriminar cuáles son los datos a tener en cuenta, por ejemplo, al momento de emitir un resultado acerca de una cuestión que se le plantea. Claro, pero sería un error humano entonces. O sea, sí, finalmente es un error humana, no es que finalmente es un error humano, Ahora, un error humano en cuanto se refiere a los datos que son tenidos en cuenta al momento de darle mayor importancia a un otro dato. Pero claro, lo que se plantea después, además del error humano, que bueno, podría, digamos, en cierta forma, trasladarse la responsabilidad, sobre todo hablando de responsabilidad, a una máquina mal programada o lo que quiera, el problema se plantea sobre todo cuando la automatización es tal que la máquina puede llegar a tomar decisiones por sí misma. Claro, en este caso estamos hablando de un proceso de carga de datos, de ciertos datos trascendentes para que la máquina pueda llegar a un resultado. O sea, claro, la inteligencia artificial se nutre de los datos que se le carga y con acuerdo a esos datos libra una opinión. Exacto, da un resultado. Sí. Acerca de una cuestión que se le plantea. De esa manera, digamos, funciona de manera sencilla, ¿no? Claro. El problema es cuando los datos se cargan mal. El problema, no solamente cuando los datos se cargan mal, que es uno de los problemas, por ahí tenemos fácilmente, podemos identificar el responsable. El problema se da en los casos de cuando la máquina aprende, es decir, lo que se conoce como el machine learning, es decir, la máquina empieza a aprender de ciertas cuestiones y ese aprendizaje le lleva a tomar decisiones ya sobre datos que ha aprendido y no solamente sobre datos que han sido, digamos, cargados por el responsable del software. O sea, que va evolucionando de acuerdo a las cosas que va juzgando. De acuerdo a las cosas que va juzgando y de acuerdo a la información que va obteniendo, de la forma en la que vaya obteniendo y el aprendizaje o la forma en la que va aprendiendo acerca de ciertas cuestiones. En donde a ella uno dice, bueno, que finalmente fue la máquina la que tomó la decisión o fue la máquina la que provocó un resultado, por ejemplo. En el caso de los vehículos automáticos, por ejemplo, hace poco hubo un caso de un vehículo que perdió totalmente el control, ¿no? Y se puede ver a un error en la programación como se puede ver a un error en el proceso de aprendizaje de la máquina, por ejemplo. Entonces ahí se dificulta mucho más la cuestión de la relación de causalidad acerca de a quién vamos a atribuir el resultado en el caso de que una máquina provoque un resultado. Claro, ahí no solamente el resultado, mi querido doctor, sino que ahí es en el proceso quién es responsable y cómo uno hace para anular un resultado que no está acorde a derecho. O sea, ¿cuál sería el procedimiento? Claro, yo en realidad voy a intentar responder a las dos cuestiones. En realidad cuando hablo de resultados, quizás me fui un poquito del tema, lo que estábamos hablando, hablo de resultados provocados por una máquina, hablo de resultados que pueden afectar algún bien jurídico, la propiedad, la vida, la integridad física. Es decir, a alguien hay que atribuirle el resultado provocado por esa máquina. Y luego en cuanto al resultado que tiene que ver con un error judicial y a quién atribuir y compañía, bueno, este caso que comentaba, digamos que el planteamiento desde mi punto de vista fue muy interesante porque la forma en la que ensayó la defensa de la teoría acerca de por qué vulneraba un derecho fundamental como es, por ejemplo, la tutela judicial efectiva o el ejercicio de la defensa al no poder conocer de qué manera se llegó a esa conclusión.
Y esa es la manera de corregir. Y bueno, de hecho se corrigió en cierta forma al haberse anulado. ¿Cómo se corrigió? ¿Se anuló? Se anuló. ¿Cuál fue el proceso, mi querido doctor? Si no puede explicar. Bueno, desconozco el proceso íntegramente, pero básicamente era un ciudadano que estaba solicitando el beneficio de la libertad condicional, y está claro que para la libertad condicional se tiene que cumplir ciertos requisitos. Sí, claro. Requisitos entre ellos, valorar la posibilidad de la reincidencia, cuestión de que, como sabes, es sumamente complejo esa prognosis acerca de la posibilidad de si una persona va a reincidir o no, en qué se basa la peligrosidad, más allá de los cuestionamientos que se pueden hacer desde el punto de vista constitucional acerca de la peligrosidad, ¿no? Claro. Es decir, lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, esta máquina supuestamente, aparentemente está preparada con un alto índice de aciertos, y en el caso específico dio un resultado importante en cuanto a porcentaje de reincidencia, lo cual influyó en la decisión del juez para no otorgarle la libertad condicional. Ante esas circunstancias, la defensa lo que plantea, más allá de discutir la cuestión en sí, es cómo se llegó, o cómo la máquina, o cómo la herramienta de inteligencia artificial llegó a esa conclusión. ¿Cuáles fueron los elementos sobre los que se basó? ¿Cuál es la fórmula que sería el algoritmo que fue utilizado para llegar a esa conclusión? Es decir, ¿cuál fue el argumento o la manera, la línea argumentativa? Nada, eso se puede ver por esto que se conoce como la opacidad, ¿no? o lo opaco de lo que ocurre dentro de una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Y fue por ese motivo que se anuló, no porque se haya discutido que era reincidente o no. ¿Me explico? Sí. Es diferente. Sí, bastante. Y por eso parece sumamente interesante la manera en la que se abordó la cuestión por parte de la defensa, y sobre todo el resultado que en cierta forma dio la razón a lo planteado por la defensa. Claro. Y mi querido doctor, con respecto a la inteligencia artificial y su aplicación, por ejemplo, en el expediente electrónico, ¿en qué podría beneficiar? Bueno, hay un proyecto importante, desconozco a profundidad, que se ha planteado, sobre todo en la Corte Suprema. ¿De qué trata el proyecto, doctor? El proyecto justamente es tratar de agilizar un poco los trámites en la sala constitucional, ¿no? Sabes, existe un número importantísimo de expedientes y muchos, digamos, de ellos podrían ser resueltos sin más trámite, ¿no? Ese es el aspecto en el que la herramienta puede llegar a sustituir la labor del humano, sustituir en el sentido de, bueno, que son cuestiones casi mecánicas, automáticas, revisión de ciertos datos, si cumple con los requisitos de admisibilidad o no, por ejemplo, y de esa forma lograr, digamos, que no existan tantos expedientes ahí pendientes de resolución, y agilizar un poquito más el sistema. También puede funcionar en el Ministerio Público, como comentaba, de hecho existe en Argentina, existe para casos más bien sencillos, accidentes de tránsito, que no requieren mayor, digamos, intervención o mayor razonamiento, podríamos decir, o mayor actividad jurisdiccional. Vuelvo a repetir, son cosas como se conocen casi de cajón, cosas que, digamos, ya existe un formato para hacer, existe ya digamos, un modelo, como se dice, para resolver esta cuestión, y que por supuesto una herramienta de estas podría agilizar y descongestionar de manera importante, creo yo, el sistema judicial, tanto en el ámbito del Ministerio Público, digo yo, o incluso también, como veíamos, en el ámbito en la sala constitucional, que tengo entendido. En la parte de admisión sería entonces. Por ejemplo. Específicamente para la parte de admisiones, como para que salga del cajón. Porque, o sea, ya la otra parte sería una actividad jurisdiccional en donde implica la intervención importante del juez. Claro, entiendo. Mi querido doctor, para responder a la vuelta de la pausa, ¿cuál sería el impacto de la inteligencia artificial en el derecho penal? Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor, profesor Manuel Juanes Nicoli. Estimado doctor, ¿cuál es el impacto directo de la inteligencia artificial en el derecho penal? Existen algunas herramientas de inteligencia artificial, como los mapas criminales, que pueden determinar ciertas zonas en las que se cometen
mayor cantidad de delitos, lo cual ayudaría a la prevención, por ejemplo. Nuevamente con importante... ¿Cómo eso, mi querido doctor? Si puedes explayarte al respecto. Digamos que esta herramienta artificial, en cierta manera, puede detectar ciertos sectores del territorio de una ciudad en donde se cometen una mayor cantidad de ilícitos y, por tanto, tener más atención en cuanto se refiere al control y prevención de esas zonas, con la utilización, por ejemplo, de la identificación a través de, bueno, no sé si podemos cortar ahí, porque me viene a la mente. Lo de la cámara, mi querido sí, doctor, o sea, una identificación... No, espérate, digo, no me viene el nombre. De carga de denuncia. Reconocimiento facial. Reconocimiento facial, eso, por cámaras. Sí. Claro, esas son las cámaras inteligentes que tienen reconocimiento facial, que sí. De hecho se están implementando en los aeropuertos, creo que en una gran mayoría ya se implementan. Básicamente es la posibilidad de reconocer a una persona en una aglomeración, ¿no? Claro. Desde el punto de vista morfológico. Que tengan orden de captura. O incluso que tengan ciertos movimientos llamativos que llamen, o cierta actitud que pueda llamar la atención y que se pueda predecir en cierta manera que va a cometer algún tipo de ilícito. O sea que incluso he visto que las cámaras en estos proyectos de ciudad segura, incluso las cámaras pueden reconocer las armas, o sea, reconocer la aportación de un cuchillo o de un arma de fuego. Sí. O sea, es bastante completo. Nos referimos a eso entonces en la implementación de ayuda para el Ministerio Público. Sí, o a la policía incluso, o el reconocimiento o la detección también de denuncias falsas, que también se aplica en algunos. Digamos que el sistema puede o tiene la capacidad de detectar por ciertas cuestiones o ciertas afirmaciones que hacen los denunciantes o ciertos detalles que dan si una denuncia, la verosimilitud o el grado de verosimilitud de una denuncia. Eso trasladado al ámbito de la declaración de los testigos, estamos a un paso de aplicarlo también, o que se podría aplicar también dentro de un proceso penal con todo lo que se conoce como la psicología del testimonio, ¿no? Claro, siempre va a haber un riesgo de que la máquina esté tomando decisiones con un cierto sesgo, ¿no? Claro. Ese es siempre el gran dilema, por decirlo de alguna manera, en cuanto se refiere a la aplicación de las herramientas de inteligencia artificial. Y luego, bueno, también se podría aplicar o se puede pensar en los casos del análisis de la escena del crimen. La herramienta inteligente. La escena del crimen. De la escena del crimen. ¿En qué ayuda ahí la inteligencia artificial? En primer lugar, esto es muy importante. En primer lugar, generalmente la policía se guía de manera intuitiva, ¿no? Y por la experiencia. Bueno, la máquina puede hacer exactamente lo mismo, no tanto en el ámbito intuitivo, pero sí recolectar o en base a una serie de datos que tiene, indicar o guiar o intentar dar alguna hipótesis acerca de cómo ocurrieron los hechos, guiar en cierta forma a la policía acerca de dónde investigar, en qué fijarse, qué tipo de análisis hacer, e incluso puede, digamos, proponer supuestos autores, ¿no? Claro. En cierta forma es como una herramienta de apoyo. Nuevamente esto es muy importante, no sustituye del todo, pero sí sirve como una herramienta de apoyo al momento, digamos, de analizar, por ejemplo, la escena de un crimen, donde lo principal es lo que se obtiene ahí de manera inmediata, ¿no? No dejar pasar mucho el tiempo. Si es lo que hace una máquina, quizás en 20 minutos, un policía lo podría hacer en 4 o 5 días, por decirlo. Sea, estamos hablando de inteligencia artificial que ayudaría en la escena del crimen, que estaría prácticamente analizando todo mucho más rápido que un humano y con mayor determinación o mayor precisión. Es que básicamente es eso. Básicamente hay que ver esto como una herramienta de apoyo, ¿sí? En cuanto a la velocidad y a la posibilidad de manejar muchos más datos que lo que a lo mejor está en condiciones de hacerlo la mente humana. Y cuando decía que podemos dividir en dos aspectos, me refería primero a lo que tiene que ver con prevención y estas cuestiones de la persecución e investigación, y luego lo que tiene que ver con el juzgamiento, que sí ya es una cuestión mucho más delicada, por lo que veníamos diciendo, en cuanto se refiere a que, bueno, sustituir la labor de un juez, claro, más allá de esas pequeñas tareas
casi mecánicas que mencionábamos antes es realmente complicado. Por ejemplo, la elaboración de una sentencia o como veíamos también el dictamiento o digamos la resolución acerca de la posibilidad o la predicción de que una persona vaya o no a cometer delitos es ciertamente un poco o bastante más delicado que las otras tareas, ¿no? Puede seguir ayudando, es decir, puede seguir siguiendo de base pero, o de guía, pero ahí a sustituir, digamos, la labor de juez, yo creo que todavía estamos un poquito lejos. Claro, pero va a llegar en algún momento, pues estamos hablando ya de inteligencia artificial, de máquinas que pueden juzgar y que pueden dictar una sentencia y llegar a un resultado en base a precedentes o jurisprudencia, pero te sanciona igual que un humano, o sea, la deshumanización de la justicia sería, eso sería. Sí, básicamente eso. Y en el caso de los jueces, pero los abogados, en el caso de Watson, en el caso de este que habías dicho también, Compass. de Compass, ¿qué pasa con nuestros colegas? ¿Qué vos opinás? En futurología, hablando sin ningún tipo de responsabilidad, simplemente haciendo futurología al respecto. Bueno, es siempre difícil hacer futurología, lo que sí me parece claro que esta es una herramienta, son herramientas que vinieron para quedarse, con lo cual no queda más que ayornarse en cierta manera. Totalmente. No podemos dejar que exista una brecha tan importante entre la informática o la inteligencia artificial y el derecho. El derecho también deberá ayornarse. Bueno, un claro ejemplo de esto fue la pandemia, ¿no? Cómo a partir de la pandemia empezamos a encontrar soluciones a la fuerza, ya que somos hijos del rigor, informáticas para poder seguir llevando adelante el sistema o el proceso. O sea, no hay que tenerle miedo a esto, no hay que abordar la cuestión. Yo creo que hay que acompañar, va a ser algo que va a complementar. Y como toda revolución, así como fue en su momento la revolución industrial, cuando el hombre sustituyó la máquina a vapor por la mano de obra y todo el mundo pensaba que se iba a quedar sin trabajo y compañía, tal cosa no ocurrió, sino que bueno, uno se va reinventando y dedicando a otros aspectos o dedicándole más tiempo quizás a otras cuestiones. Y lo que tiene que ver o lo que puede sustituir al hombre, como se llaman algunas herramientas que vimos de herramientas de inteligencia artificial, pues bienvenidas sean. Con lo cual no creo que haya, digamos, que tenga que desaparecer algún tipo de profesión, ni mucho menos la profesión y la labor de un juez o de un abogado, ¿no? Bueno, mi querido doctor, para responder al volver de la pausa, ¿cómo se ve el futuro de la inteligencia artificial y el derecho, pero en su campo general? Ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con el doctor Warner Nicoli. Estimado doctor, ¿cómo se ve el futuro de la inteligencia artificial en el mundo del derecho en general? Bueno, yo considero que más allá de estas desventajas que hablábamos, ¿no? Eso que tiene que ver con la deshumanización, yo considero que va a traer seguramente muchas ventajas al ejercicio de la profesión, o incluso en el ámbito de la magistratura, ¿no? Y la persecución también. Creo que hay ciertas cuestiones que podemos dejar ya o ir dejando en manos de la inteligencia artificial y otras todavía mantenerlas en manos, obviamente, de los jueces, de la mente humana, ¿no? Es decir, que lo que pretendo decir con esto es que uno se pueda dedicar un poco más a otras cuestiones y dejar a cargo de la inteligencia artificial estas cuestiones básicas, estas cuestiones, como decía, que son más bien de cajón y que perfectamente pueden resolverse por medio de una herramienta de inteligencia artificial, siempre con cierta supervisión humana, es decir, que no desaparezca del todo la intervención humana. Y bueno, en cuanto se refiere a cuestiones en donde es importante la presencia, o fundamental, por no decir importante, la presencia del juez, seguirá siendo y deberá seguir siendo así, hasta tanto, bueno, quién sabe, algún día se logra tener, digamos, una herramienta que pueda, por ejemplo, analizar la verosimilitud de un testimonio o elaborar, tomar una decisión
Pero bueno, va a ser siempre una cuestión delicada que solamente en el futuro vamos a poder saber, sobre todo porque siempre va a tener en cuenta o se tendrá que tener en cuenta los valores de una sociedad en un momento determinado, ¿no? Los valores imperantes de una sociedad en un momento determinado. Claro, y doctor, cuando hablamos de la uniformidad de criterios, por ejemplo, si nos podés explicar, por ejemplo, por qué la inteligencia artificial debe mantener siempre el mismo criterio ante diferentes situaciones. Por ejemplo, robó un auto, tenía un arma de fuego o tenía un arma blanca, todos esos criterios se unifican y básicamente son siempre iguales. Sí, lo mejor que uno puede tener como abogado, incluso como justiciable, es que la justicia sea predecible, ¿no? Claro. Que no haya ningún tipo de sorpresas, digamos, y eso se traduce en seguridad jurídica, es decir, saber que si yo planteo una cuestión de esta manera, con estos precedentes jurisprudenciales, lo lógico es que se resuelva de esta manera. Bueno, eso no muchas veces ocurre. Claro. Porque en el caso humano tenemos jurisprudencia de casos totalmente similares, sí. Robo de auto, arma de fuego, y uno salió blanco, el otro salió negro. Porque entra la cuestión esta es criterio de este juzgado, ¿no? Y ese criterio, claro, que muchas veces no es un criterio tan objetivo, por decirlo de alguna manera, es lo que se podría evitar, digamos, cuando la labor o cuando la decisión se hace por medio de una herramienta de inteligencia artificial. Luego, la desventaja, como vimos, es el lado humano, es decir, la carencia del lado humano que puede llegar a tener esa decisión. Claro, estamos hablando que con esto tendríamos resoluciones iguales a casos particulares, o sea, robó un auto, tenía un arma de fuego y siempre va a tener la misma sentencia. La objetividad en el momento de recibir, no va a haber parcialidad y vamos a evitar la arbitrariedad, hablando de previsibilidad y de seguridad jurídica. Sí. ¿Y qué tenemos en contra, mi querido doctor? Pues tienen que haber desventajas. Cuando hay ventajas, siempre existen desventajas. Bueno, la desventaja es el alejamiento digamos, de la mente humana, la humanización, claro, o la deshumanización, mejor dicho, de la decisión. Cuestiones que quizás el humano puede percibir que la máquina no está preparada para percibir y que por tanto podrían influir positiva y negativamente, sobre todo cuando influyen negativamente es un problema, ¿no? O podría llegar a ser un problema, o cuando quizás algún detalle, una circunstancia del hecho pueda beneficiar a la persona juzgada, quizás eso puede pasar desapercibido en una herramienta artificial y no en la mente humana. O sea, serían las desventajas y eso se traduce en deshumanización, en cierta manera. Pero claro, encontrar el límite entre lo más humano posible y no arbitrario a la vez es el gran desafío. Claro. Y mi querido doctor, con respecto a los derechos fundamentales, ¿qué le podemos decir a las personas en sus derechos fundamentales con referencia a la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que en lo que más puede afectar a los derechos fundamentales tienen que ver sobre todo o tiene que ver con la discriminación que pueda o el sesgo discriminativo que puedan tener, como veíamos antes, ciertas herramientas de inteligencia artificial. Si, por ejemplo, la decisión o lo que sea se basa en cuestiones de raza, religión, edad, estatus social y compañía. Y luego también podría afectar, y se dice en cierta forma que afecta la privacidad, ¿no? Que se inmiscuye en cierta forma de manera muy importante en la privacidad y en la presunción de inocencia. Con respecto a la presunción de inocencia, por ejemplo, ¿cómo sabemos que una máquina va a juzgar en esa presunción? Bueno, se intenta, digamos, que los programadores intentan de que la máquina sea lo más efectiva posible, pero la certeza de que eso vaya a ser así es realmente muy difícil de tenerla, ¿no? Seguramente se irán perfeccionando y se podrá lograr mayor efectividad, pero eso no excluye la posibilidad de que exista un error. Claro, y esa certeza, eso es lo que yo digo, esa certeza, el ser humano que va a ser juzgado, la persona que va a ser juzgado, que no tiene esa certeza de que una máquina le dé un resultado que corresponde, ¿cómo se anula o cómo se va? O sea, esa evolución de la inteligencia artificial en el derecho es lo que correspondería ver de cómo va a evolucionar, o sea, qué va a pasar con esa gente que entra en una etapa de pruebas que haya sido víctima de una sentencia a la cual no correspondía. Ahí.
¿Cómo se anula? Y bueno, con las mismas herramientas que hoy en día se utilizan para anular en los casos en los que exista vulneración de derechos fundamentales, vulneración del debido proceso, de la presunción de inocencia, el ejercicio de la defensa y demás, con las mismas herramientas, alegando justamente que algún tipo de herramienta artificial podría estar afectando en cierta manera o vulnerando ciertos derechos fundamentales o el debido proceso en sí, como el caso que veíamos, ¿no? En algunos casos se planteó la posibilidad de si el consentimiento era válido en estos casos. O sea, la persona que va a ser juzgada tiene que dar su consentimiento a ser juzgado por la máquina. Se plantea hoy en día si el consentimiento tiene o no la validez digamos, de considerar o de eliminar cualquier tipo de vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Y bueno, se está, digamos, no hay mucho sobre el tema que yo sepa, pero es una posible salida a lo que estás planteando, ¿no? Bueno, si uno consiente de cierta manera que se lo juzgue utilizando ciertas herramientas de inteligencia artificial, podría en cierta forma haberse salvado la cuestión de la vulneración. Claro, porque este desarrollo, nosotros no vamos a descubrir la pólvora, este desarrollo ya se está dando en otros lugares del mundo, ya se está implementando y ya va corriendo. Y me imagino que con sus ensayos y errores ya habrán encontrado una forma de subsanar esto. Si bien utilizando los mecanismos, por decirte, de las nulidades necesarias, sobre todo en la parte penal, que restringe la parte de la libertad humana, ¿eso, doctor, ya se dio en otros lugares? Sí, el caso que comenté, ¿no? En cuanto se refiere el de la predicción de la reincidencia y bueno, en otras latitudes con otra tradición jurídica también, como países asiáticos, ¿no? Pero ahí es un poco más complicado, creo yo, hacer la comparación o sacar conclusiones teniendo en cuenta que es una tradición jurídica muy, muy diferente a la nuestra, en donde quizás, no siguen los mismos patrones en cuanto se refiere a debido proceso, seguridad jurídica y compañía, tienen más a la automatización y, por supuesto, a la afectación de derechos fundamentales, ¿no? De que existe. Ahora, de que sea realmente efectivo, de que sea posible trasladarlo a una tradición o realidad jurídica como la nuestra, es lo que está en duda. Bueno. Muchas gracias, estimado doctor, muchas gracias por haber compartido con nosotros, agradecemos su presencia y ya volvemos luego de la pausa. Muchas gracias. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estuvimos hablando con el doctor Manuel Guanes Nicoli sobre el uso de la inteligencia artificial con respecto al derecho penal y al derecho en general. Estábamos destacando entre sus ventajas la uniformidad de criterios, la objetividad al momento de resolver y sobre todo la imparcialidad y la falta de arbitrariedad siendo juzgados por una máquina o inteligencia artificial. Yo creo que fue un programa muy interesante. En el tema del derecho también se destacó la implementación de Watson, de IBM, como un abogado, también de Compass, que estuvimos hablando. Por lo tanto, estaremos viendo qué sucede con el derecho como una carrera a futuro. Si realmente desaparecería en gran parte o el factor humano va a tener menor preponderancia. Aprovecho este espacio para comentar que nuestro programa va a ir evolucionando y estaremos implementando un email para recibir denuncias de nuestras audiencias. A pedido realmente de nuestra audiencia, mucha gente ha denunciado varios hechos irregulares conforme a la justicia paraguaya, que nosotros estaremos dispuestos ahora a analizarlo con total seriedad, por supuesto, tomando toda la documentación de respaldo. Quien quiera hacer su denuncia ante el programa, al email que vamos a introducir para este propósito, deberá acompañar toda la documentación de respaldo y esto será analizado por un equipo jurídico de nuestra total confianza. Por lo tanto, esto se da
en respuesta a muchos hechos de posibles hechos de corrupción dentro del Poder Judicial, arbitrariedades sucedidas, denunciadas ante nosotros, y nosotros siempre dijimos, somos un programa, no podemos hacer nada al respecto, pero como tuvimos demasiadas denuncias, vamos a formar un equipo jurídico propio de nuestra confianza para el análisis y estudio de cada caso particular. Pedimos por favor tener la paciencia necesaria, porque el análisis, como todos ustedes saben, lleva su tiempo, toma un análisis respectivo, e incluso podríamos hablar con otros colegas si tienen ganas de ayudar, también los esperaremos. Y bueno, quería destacar eso del programa, y estaremos implementando la dirección de mail en el próximo programa. Nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.